En 1991, la Unión Soviética fue disuelta en favor de varias nuevas repúblicas compuestas por las diversas naciones que habían sido asimiladas por el antiguo Imperio Ruso. Por tal motivo, la actual Rusia ha vuelto a ser el pueblo eslavo de siempre. Nada más lejos de la realidad. La inmensidad de la Federación Rusa ha incluido muchas otras naciones cuyos nombres tal vez solo escuches en el mapa de Sebas. Para ser más exactos, de las 85 unidades administrativas de Rusia, 22 son repúblicas con sus propios idiomas, religiones y culturas totalmente diferenciadas de la Rusia eslava y ortodoxa. En este video repasaremos 5 de ellas, viendo muy grosso modo sus orígenes y curiosidades. ¿Te interesa? Entonces quédate hasta el final del video. Hoy contamos con la colaboración de mi amigo Lechero Fed del canal A Toda Leche, en donde encontrarás divertidos videos de historia. Te dejo el link en la descripción. Probablemente la más conocida de las naciones rusas es la República de Chechenia, y lamentablemente no por noticias alentadoras. Situada en el Cáucaso, al norte de Georgia, Chechenia se había proclamado como una república independiente tras la disolución de la URSS, sin obtener el reconocimiento internacional, ya que a diferencia del resto de repúblicas que se independizaron, esta proclamación fue ilegítima. Esto desencadenó las guerras de Chechenia. En la primera, los chechenos consiguieron su independencia de facto, y en la segunda, Rusia contó con el apoyo del actual presidente Ramzan Kadyrov, recordado como el dictador de Instagram, para acabar con los movimientos secesionistas y quedar como una de las repúblicas con mayor autonomía dentro de Rusia. Estas guerras incluyeron la participación de diversos grupos islamistas en favor de la independencia chechena. Con esto, deducirás que la religión que profesan es el Islam. Su idioma, el checheno, pertenece a las lenguas caucásicas, una familia poco extendida y que se hablan también en las vecinas repúblicas de Ingusetia y Dagestán. El líder Kadyrov es también conocido por su poco respeto a los derechos humanos y por promulgar una sociedad altamente conservadora. Esto se ve plasmado en la persecución de personas LGBT a los que no reconoce como ciudadanos de pleno derecho y quienes presuntamente corren el riesgo de ser atrapados en campos de concentración. Para ver más a detalle la historia de Chechenia, mira este video en el que colaboré con el buen Lechero Fed. La República de Tuvá está ubicada en la región de Siberia, allí donde Cristo perdió el iPod, más específicamente al norte de Mongolia. Al encontrarse en pleno corazón de Asia, el pueblo tubano comparte las mismas características físicas que los mongoloides. No te rías porque se llaman así, ¿sabes? Además de que su idioma es una lengua altaica emparentada con el mongol. La región mayoritaria de esta etnia es el budismo, e incluso algunos practican el chamanismo como herederos de Gengis Khan. Y es que aún por allí son fans de este tío. Tuvá ha sido parte del imperio de la dinastía Qin, del cual Mongolia se separó en 1912, formando parte de este país por un tiempo. Posteriormente se convirtió voluntariamente en un protectorado del moribundo Imperio Ruso, para luego transformarse en la República de Tanu-Tuvá, como uno más de los tantos estados satélites de la Unión Soviética. Ya en 1944 se convirtió en un oblast autónomo, pasando a ser oficialmente parte del territorio soviético. En la actualidad son poquitos, cuentan con tan solo 679.000 habitantes y aún se conservan muchos aspectos de la vida tradicional de los nómadas de las estepas de Siberia central. En la frontera con Finlandia se encuentra una república que surgió luego de siglos de conflictos. La República de Karelia está habitada por el pueblo homónimo, el cual, por su lengua urálica, está ampliamente emparentado con los fineses, país del que hizo parte mucho tiempo cuando en conjunto conformaban el Imperio Sueco. A decir verdad, las fronteras entre la URSS y Finlandia no se terminaron de delimitar hasta luego de la Segunda Guerra Mundial. Debido a la gran cercanía que tienen los karelios a los finlandeses, la región pasó por un proceso de rusificación, por lo que actualmente, de los 636.000 habitantes, solo el 10% es étnicamente carelio.
Sin embargo, este pueblo también está disperso por otros países como Finlandia, Estonia y Ucrania. Debido a la alta influencia rusa, los carelios han optado mayoritariamente por el cristianismo ortodoxo antes que el luteranismo de Suecia y Finlandia. Ahora, la razón por la que Rusia tenía tanto interés por la región, los 60.000 lagos, que lo convierte en uno de los territorios con mayor disponibilidad de agua dulce de alta calidad en el mundo. La República de Kalmukia está ubicada en el Cáucaso Norte y destaca por ser el único territorio ubicado geográficamente en Europa en donde el budismo es la religión mayoritaria. Así como su fe, el idioma también es de origen asiático, pues la lengua kalmuca es de la familia altaica, por lo que está ampliamente relacionada con el mongol y en menor medida con las lenguas túrquicas como el kazajo o el turco. No es difícil deducir entonces que el pueblo kalmuco habría migrado de Asia Central en calidad de nómadas y hasta hoy guardan similitud física con los asiáticos. Fíjate, para que veas cómo es la historia. Solo 25 años después de haberse establecido en el área sur del Volga hacia el siglo XVII, los kalmucos fueron asimilados al Imperio Ruso, el cual se encontraba en plena expansión, así que se los comieron. Durante la Segunda Guerra Mundial, los kalmucos fueron acusados de cooperar con el régimen nazi, por lo que muchos de ellos fueron deportados en 1943 a Asia Central. A pesar de ello, la población kalmuca de la actual república supera el 50% y se han esmerado bastante por mantener su cultura y tradiciones. Parte de ellas es el ajedrez, siendo la ciudad de Elistá apodada a veces como la capital mundial de este juego de mesa. Y es que el presidente millonario de allí es todo fan de este juego y ha sido presidente del Organismo Internacional del Ajedrez, así que ¡ale! Trasladándonos nuevamente a la lejana Siberia, encontramos la República de Sajá, la cual llama la atención por su vasto territorio de 3.1 millones de kilómetros cuadrados, con lo que sería el octavo país más grande del mundo por detrás de India. Aunque claro, con menos de 1 millón de habitantes, sería también el país menos densamente poblado del mundo. Esta república está habitada por el pueblo yakuto, el cual tentativamente estaría relacionado también con los altaicos túrquicos y mongoles, pero debido a la lejanía, a veces lo consideran como una familia aparte. Lo que llama la atención de este territorio es que es una de las pocas regiones del mundo en donde predominan las religiones tradicionales. Mientras que el 37% de los yakutos son ortodoxos, un 16% conserva las tradiciones chamánicas y un 13% practica el neopaganismo eslavo. En cuanto a su historia, el pueblo yakuto se mantuvo nómada por mucho tiempo en tan vasto territorio de difícil habitabilidad por sus fríos inviernos, por lo que serían fácilmente asimilados por la Rusia durante el siglo XVII. En la actualidad, la República de Sajá sigue siendo una rica fuente de recursos minerales. En fin, estas han sido las 5 repúblicas de hoy. Como estas, existen 17 naciones más con sus propias culturas, idiomas y religiones, por lo que Rusia continúa siendo un país altamente multiétnico. Aún así, se ha conseguido que todos estos pueblos formen una identidad en común, que en su conjunto integran la inmensa y controvertida Federación Rusa. ¿Conocías acerca de estas naciones? ¿Qué otras repúblicas constituyentes de la Federación Rusa conoces? ¿Crees que alguna de ellas debería conseguir una mayor autonomía o tal vez la independencia? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima!